Mi gente, estamos en Tegucigalpa. Debido al deterioro alarmante de la calidad del aire en la capital hondureña, ha aumentado en un 20% el número de pacientes con problemas respiratorios en los centros sanitarios. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre, metano. El gobierno de Honduras pidió el cierre temporal de las principales instituciones educativas de la capital Tegucigalpa. Esto del humo va a proseguir por lo menos de 5 a 10 días más porque no tenemos proyección de lluvia para los próximos días. No es neblina, no está nublado, no crea usted. No es que no ha amanecido, ya amaneció, son las 7:38. Así es, nos encontramos en la capital de Honduras, una de las dos ciudades que forman el Distrito Central, lo que forma la capital de este hermoso país, aunque bueno, el día de hoy nos encontramos con una atmósfera un poco apocalíptica, podría decirse. Y es que sí, en los últimos días Honduras, específicamente la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, no la han estado pasando tan bien debido a la contaminación. Parte de esa contaminación que pueden ver justo detrás de mí. En este momento nos encontramos en el Parque Plaza España, aquí en uno de los puntos de la capital, y como pueden ver en las escenas y en las tomas, podemos ver que la ciudad está completamente llena de humo, llena de contaminación. Pero ¿a qué se debe esto? Te lo explico rápido. Para poder entender esta situación de la mejor manera, hay que entender esta partícula, PM2.5. Pero, ¿qué es la partícula PM2.5? Esta partícula es una condensación de polvo, polen y gases de emisiones, principalmente de vehículos, quemas agrícolas, industrias e incendios forestales. Sí, incendios forestales. Según el Instituto Nacional de Conservación Forestal, solo durante el 2024 han habido 2.453 incendios forestales entre enero y el inicio de mayo, afectando de esa forma 198.973 hectáreas de bosque. Y no solo se trata de los incendios de Honduras, sino que han habido incendios en el sur de México y el norte de Nicaragua, donde en el mes de abril los incendios acabaron con más de 280.000 hectáreas. Este humo es arrastrado por el viento y acumulado en Honduras. A esto se suma la presencia de monóxido de carbono, dióxido de azufre y nitroso de ozono que genera el sector transporte y que son altamente perjudiciales para nuestra salud. De igual forma, el factor geográfico. Una de las primeras y más afectadas zonas del país fue el Distrito Central, que está rodeado de montañas, formando algo así como un hueco del cual es más difícil que el aire sople y logre sacar el humo de la zona, y asimismo la sequía y falta de lluvia que muy bien conocemos en Honduras. Todos estos factores han logrado que cuando hablamos de promedio de días, Tegucigalpa alcance el top 1 al ranking de las ciudades más contaminadas del mundo, según el ranking de IQ Air, e inclusive hasta la máxima etapa del ranking, que es peligroso en ciertas horas del día, como hoy 12 de mayo a las 10 de la mañana, día que se grabó este video. Así que el día de hoy vamos a estar moviéndonos por diferentes puntos de la capital. Vamos a ver cómo se mira la capital con esta triste atmósfera, y de igual forma vamos a intentar llegar aquel punto de allá. Vamos a intentar ir a uno de los puntos más altos de la ciudad. Vamos a intentar ir al Parque Picacho. Hay que ver cómo está la situación por allá. Inclusive aquí estamos en un punto alto, sin embargo no es tan alto como pueden ver allá. Me imagino que quizás probablemente haya más humo en esa área. Sin embargo, desde allá vamos a poder ver de manera más clara y amplia cómo está la ciudad. Me gustaría empezar el video preguntando, de donde sea que me estén viendo, pero más específicamente en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Belice. Me gustaría saber si ustedes están afrontando una situación similar a esta o si la han afrontado en el pasado. Esta situación se ha estado presentando en la capital, en Tegucigalpa, como a finales de abril y a inicios de mayo. Hemos estado básicamente así desde mayo, y sin duda alguna es una situación que nos tiene preocupado a muchos de los hondureños. Así que bueno, el video del día de hoy vamos a estar explorando la ciudad, y por cierto, déjenme decirles también que está haciendo una calor tremendísima. No solamente es este humo el que nos tiene algo sofocados, sino que está bastante caliente aquí en Honduras. Así que bueno, vamos a empezar a movernos. Vamos a ver con qué nos encontramos.
Iba caminando hacia el mirador en este momento y me encontré aquí, bueno, me topé con el sol hacia mi derecha. Quiero que vean cómo se mira el sol. El sol hace que se note el humo precisamente por el resplandor de esta, o sea, se ve todo como opacado. Inclusive he visto videos ahí por TikTok en el cual el sol está resplandeciendo más en el atardecer y hace que se vea la ciudad como un fondo color sepia, como un filtro color sepia. Y he visto que han subido TikTok sobre eso. Nah, miren esto, miren esto. Increíble. Bueno, gente, como les comenté, pues íbamos aquí a venir al Picacho, ya hemos llegado. Déjenme decirles que estoy asombrado. Se me hace inclusive hasta una escena demasiado triste ver cómo se mira la ciudad desde aquí del Picacho. De verdad que, wow, no tengo otras palabras, inclusive da hasta miedo. Lastimosamente, no sé si voy a poder encontrar una imagen de cómo se debería de mirar o cómo se mira la ciudad sin todo este humo, pero pues ustedes pueden darse una idea. Esto evidentemente no es algo normal. Como pueden ver atrás mío, aquí a mi costado, está la ciudad completamente llena de humo. Se ve muy, no sé cómo llamarlo, inclusive soy un poco sin palabras. Todo está todo lleno de humo. Está todo lleno de humo. Miren, ni siquiera se puede distinguir como a dónde termina la tierra, dónde comienza, como, o sea, ni siquiera se ve azul. Es una situación sin duda verdaderamente alarmante. Me sorprende de hecho ver la cantidad de personas que están aquí en el Parque del Picacho, y es que sí, a la fecha que estoy grabando este video es el Día de la Madre. Como pueden ver, de hecho venía de grabar un pequeño vlog con mi mamá que está ahí, fuimos a comer y eso es algo que publiqué en Instagram, no hice un video largo, pero una de las medidas que han dictado las autoridades es evitar salir de casa, pero claro, me imagino, es demasiado difícil no hacerlo en un día tan importante como el Día de la Madre, pero sí, todas las personas andan afuera, aquí en el Picacho vienen a celebrar, a hacer sus actividades. Algo que me llama la atención sobre este fenómeno es que las autoridades han ido dictando estos boletines de emergencia desde el inicio, progresivamente. Han empezado con lo que es una alerta verde, luego una alerta amarilla y alerta roja. La primera ciudad o el primer departamento o espacio en caer en alerta roja fue precisamente el Distrito Central. Sin embargo, a medida van avanzando los días, hay más departamentos que van cayendo en alerta amarilla y en alerta roja, como lo pueden ver en las imágenes. Debido a esta alerta roja, se han dictado diferentes medidas, como se lo había comentado anteriormente al inicio, como por ejemplo no realizar actividades físicas al aire libre en horas de alta incidencia, como podrían ser de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Otra de esas medidas, por ejemplo, también es el continuar con las clases de manera virtuales o tareas en casa para lo que es la educación de los niños, e incitar a los trabajos, ya sea la empresa pública y privada, a pasar a la modalidad de teletrabajo. De igual forma, se hacen recomendaciones como el evitar fumar, el evitar quemar, lo que sea, el evitar crear más humo. Y también algo que me llamó la atención, que podría decirse que wow, a qué punto hemos llegado, que también se han dictado medidas de mantener la puerta y la ventana de la casa cerrada, y también de los vehículos. Eso sí me parece que ya es algo que te dice que las cosas no marchan muy bien. ¿Cómo podemos salir de esto? Porque los boletines, es algo preocupante que los boletines de las autoridades dicen que el humo va a permanecer de esta forma, de manera indefinida. Sí, indefinida. Una palabra que preocupa, porque muchos, la verdad, en la capital que estamos como muy frustrados. Hace demasiada calor y encima tenemos todo este humo. Parece un ambiente del cual no vamos a salir. Sin embargo, pues para que esto se pueda solucionar, hace falta que caiga lluvia. Precisamente uno de los motivos por los cuales se generan este tipo de condiciones es por la falta de lluvia. Algo que también podría beneficiar mucho a poder sacar todo este humo es que hayan más vientos, pero no ha habido nada de vientos y por eso el humo se ha venido a encerrar. Creo que más allá de lo que esto podría ser ya preocupante por su propia cuenta, creo que es importante en este video de igual forma hacer algún tipo de llamado a la población a guardar cautela, ya que los afectados pueden ser de hecho los más vulnerables, las personas ya mayores de edad, los bebés. Este humo es muy malo. De igual forma, una de las medidas en la alerta roja es el utilizar mascarilla, y también se le sugiere a la población quedarse en casa. Así que bueno, con esta lastimosa y triste imagen del Distrito Central, yo me despido. De verdad que me gustaría saber en los comentarios si en sus
sus países, aquí cerca en Centroamérica, está sucediendo algo similar, si ya pasó, ya sea antes, hace mucho tiempo o recientemente, cuáles fueron las medidas, cómo fue su experiencia, cómo se resolvió, porque bueno, hasta donde yo tengo memoria, tengo 23 años de edad y es la primera vez que veo algo así de fuerte, algo, había visto claro, días con mucho humo, con mucha gruma, pero ya esto, un humo que tape todo el Distrito Central, sí creo que es algo, una experiencia, algo nueva para los hondureños. Así que bueno, yo con esto me despido. Si les ha gustado el video, pueden dejar su buen like, pueden dejar sus comentarios y nos vemos a la próxima. Nos vemos.